Es de noche y alguien toca la puerta. Los discípulos de Jesús reaccionan con una mezcla de sorpresa y de temor. Usted tiene que entender algo. Si usted vive en una dictadura militar y le tocan de la puerta de noche, usted se asusta. Sobre todo en el mundo antiguo, porque en el mundo antiguo nadie visitaba a nadie de noche. No había luz eléctrica. Las calles no estaban alumbradas. Los vehículos no tenían luces que facilitaran el transporte en medio de la oscuridad. Así que suena la puerta a mitad de la noche y ellos piensan que es la policía del templo, o que son los romanos, el ejército, o que es una turba que viene a arrestar al maestro. Abren la puerta con temor y temblor. ¿Y quién estaba allí? Un oficial de gobierno. Allí está. Pero no venía a arrestar a Jesús. No estaba allí para llevarse al maestro preso. Estaba allí para hablar con el maestro. Y ese oficial de gobierno se llamaba Nicodemo. El Evangelio según San Juan nos dice que este hombre era muy importante entre la comunidad judía. Su nombre lo deja claro. Nicodemo quiere decir el que vence al pueblo. Es un nombre de conquistador. Es un nombre que usted conoce. Usted lo ve todos los días. Usted ha visto una marca de zapatillas deportivas que se llama Nike. Lo que pasa es que nosotros lo pronunciamos en inglés Nike. La palabra Nike en griego quiere decir victoria. Por eso es que esas zapatillas se llaman Nike. La idea es que si usted las usa va a tener la victoria. Y este hombre se llama Nicodemos. Demos, de demografía, de democracia. El que vence al pueblo, el vencedor del pueblo. Tiene nombre de político, de dictador, de prócer. Y es importante porque pertenece a un grupo selecto que se llamaba el Sanedrín. El Sanedrín era algo así como una cámara de representantes judía, que tenía 70 hombres, todos hombres, que eran líderes religiosos y políticos. Tiene que entender que en el tiempo de Jesús no hay separación entre política y religión. Así que son maestros de la ley, son gente de las familias de los sumos sacerdotes, son gente noble, de dinero, que conocen bien la palabra de Dios, pero son políticos también. Nicodemo es un maestro de la ley, que al mismo tiempo es un líder político. El que un hombre de la posición social de Nicodemo llegue a visitar a Jesús es sorprendente. Pero es aún más sorprendente que lo haga de noche. ¿Qué nos da eso a entender? En términos humanos, que no quería que la gente lo viera. En términos humanos, que él no quería que los otros nobles y líderes religiosos supieran que él iba a visitar al maestro. Pero hay un nivel espiritual en el Evangelio según San Juan. En el Evangelio según San Juan, la oscuridad y las tinieblas son símbolo de la perdición, del pecado, de la maldad. ¿No me cree? Escuche lo que dice la palabra de Dios en Juan 3:19. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y Nicodemo viene en tinieblas. Nicodemo viene en la oscuridad,
dando a entender que él era uno de esos hombres que amaba más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero el rabino político, el representante y maestro de la ley, que viene de noche para que nadie se dé cuenta que está allí, llega con palabras dulces, palabras bonitas. Una familiar mía decía: de las palabras dulces me libre Dios, que de las amargas me libro yo. Y él llega y le dice: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Sonó bonito, ¿verdad? Uno se tiene que preguntar cuántas veces lo practicó. ¿Cómo le voy a decir? ¿Cómo es que voy a dorarle la píldora? ¿Cómo es que voy a decirle algo para congraciarme con él? Pero Jesús reacciona con rudeza. Con rudeza. En lugar de aceptar sus palabras con cortesía. Oiga, don Nicodemo, qué bueno que usted está aquí. Muchas gracias por esas palabras. Yo no soy digno de algo así. En vez de decir: qué honor de que un político de mi tierra viene a visitarme. Yo sé que su tiempo es muy ocupado y sé que por eso que tiene que... No. Jesús se olvida de la cortesía, se olvida de la amabilidad y lo ataja y le dice: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es un balde de agua fría. Las palabras de Jesús son confusas. Hay dos maneras de entenderlas. La palabra que usa Jesús, el que no nace, en griego, anothen. Anothen quiere decir de arriba, pero también quiere decir de nuevo. ¿Qué él me está diciendo? ¿Que nazca de nuevo o que nazca del cielo? ¿Que tenga un nacimiento espiritual o que vuelva? Se confunde Nicodemo. Es confuso lo que dice Jesús. ¿Por qué Jesús le responde a él de esta manera? El texto nos da varias pistas. Primero, ya notamos que Nicodemo vino a visitar a Jesús ¿cómo? De noche, tapadito, bajo un manto de tinieblas. Las tinieblas que en el Evangelio según San Juan simbolizan el pecado, la muerte y la condenación. Segundo, el propio Nicodemo le dice a Jesús: yo estoy aquí por las obras que tú haces. Jesús acababa en el capítulo 2 de Juan de convertir agua en vino. Eso no lo hace casi nadie. Nadie lo había hecho nunca. Las cosas que tú haces nadie las hace. Estoy aquí porque ¡wow! Tú eres tremendo. No porque tuviera fe en Jesús. Tercero, a veces tenemos problemas cuando leemos la Biblia, porque la Biblia está dividida ahora en capítulos y no nos damos cuenta, mis hermanos y hermanas, no nos damos cuenta de que en el texto original esos capítulos no existían. Esos capítulos se le pusieron después a la Biblia. Si usted lee los versículos anteriores, escuche lo que dice el texto. Mientras Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos al ver las señales que hacía creyeron en su nombre. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca del hombre, porque él sabía lo que en el hombre había. Juan nos dice, Jesús está rodeado de gente que lo quieren seguir porque él hace milagros, porque está de moda, porque quieren de que de alguna manera la gente lo relacione con el poder de Jesús, pero en su corazón no hay fe. Pero Jesús conoce el corazón del ser humano. Jesús conoce lo que hay adentro. Jesús sabía lo que había adentro de Nicodemo. Y no importa las palabras dulces que el maestro y político trae, Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo.
tienes que nacer de arriba. Y ahí el político se quita la máscara y saca sus uñas. Y la pelea está establecida. ¿Y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Vamos ahora. Tú me disparaste y yo te disparo para atrás. Tú me desafías y yo te desafío. Y te ridiculizo. Lindo me vería yo ahora metido en la pancita de mi mamá a esta altura del juego. Es una respuesta sarcástica que deja ver con toda claridad que Nicodemo tenía otras intenciones y que lo que parecía al principio un encuentro amable, ahora es una confrontación violenta. Jesús no se queda callado, sino que aclara sus palabras y le dice: de cierto te digo, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. El viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del espíritu. Las palabras de Jesús nos siguen pareciendo confusas. Una vez más, utiliza palabras que tienen dos sentidos: viento y espíritu. A nosotros no nos hace sentido. En griego es la misma palabra. Neuma quiere decir aire, quiere decir viento y quiere decir espíritu. Por eso, una llanta, en Puerto Rico le decimos goma, el nombre correcto ¿cuál es? Neumático, porque está lleno de neuma, está lleno de aire. Y esa es la misma palabra para espiritual en griego, ¿sabes? Tienes que nacer del espíritu. Tienes que nacer del viento, del aire. Tienes dos opciones. O naces de lo de abajo o naces de lo de arriba. Y tienes que nacer de lo de arriba, de lo que trae espíritu. Pero Jesús también le dice que tiene que nacer del agua. Y aquí tenemos una clara referencia al bautismo. Si usted comienza a leer, recuerde que estamos en el capítulo 3 de Juan, empieza a leer el capítulo 1, ¿de qué le habla el capítulo 1? Después del prólogo que tiene Juan, nos habla del ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista, el que comienza a desafiar al pueblo judío, que se creía que tenía un estatus especial en la salvación, diciendo, tienen que arrepentirse, y en señal de arrepentimiento, tienen que bautizarse. Y ellos decían, somos hijos de Abraham. Y Juan el Bautista decía, hijos de Abraham, generación de víboras es lo que son. Por eso, Juan ofendió a muchos y terminó asesinado. Pero él invitaba al pueblo a renunciar a sus privilegios religiosos. Esto no depende de quién tú eres, hijo, nieto, bisnieto o tataranieto. Esto no depende de la fe de tus mayores. Tiene que haber una fe renovada. Tiene que haber una fe personal. Una fe que salga del corazón de cada uno de ellos. Jesús siguió teniendo estas confrontaciones. Si usted va a Juan 8, en Juan 8, muchos le respondieron a las palabras de Jesús ofendidos. Somos hijos de Abraham. No somos parte de los extranjeros que son pecadores. Pero claro está, la respuesta es bien sencilla. Si Dios quiere, puede sacar hijos de Abraham de estas piedras. Tu ascendencia no es lo importante, es lo que hay en tu corazón. Por lo tanto, aquí encontramos por qué es tan ofensiva la respuesta de Jesús. Aquí viene un líder político. Aquí viene un maestro de la ley. Alguien que ha estudiado para ser rabino. Y Jesús le dice, tienes que volver a empezar.
te tienes que arrepentir, te tienes que bautizar, confesando tus pecados, y tienes que buscar de nuevo. Es fácil comprender por qué Nicodemo reaccionó mal. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros que llevamos años en la iglesia si alguien viniera a decirnos, te tienes que bautizar otra vez? Nuestro pastor Esteban González Doble, que fuera pastor general de nuestra iglesia, contó una anécdota que a mí se me quedó en la mente. Había unos hermanos que estaban hablando de un señor, de esos que está en la iglesia unos meses y se va unos meses y viene al culto de vez en cuando y se va y peca y después vuelve y se arrepiente y después vuelve y se va y está en ese yoyo espiritual. Y Esteban le pregunta a una de las personas que lo conocía, ¿pero él está bautizado? Y el Señor le contestó, sí, él se bautizó, pero él tiene el bautismo expirado. Lo tiene expirado. Tiene que renovarlo. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si Jesús nos dijera, tienes el bautismo expirado? Tienes que volver a empezar. Como si fueras un nuevo creyente. Tienes que arrepentirte de tu pecado y confesarlo. ¿Cómo nos sentiríamos aquellos que hemos estudiado teología y tenemos nuestros grados y nuestros títulos? Bachiller, máster, reverendo, pastor, capellán, doctor. Si Jesús nos dijera, tienes que buscar de nuevo, tienes que empezar de nuevo, como si fueras un no creyente. Por eso el debate continúa. Jesús le ha dicho a Nicodemo, no te maravilles. ¿Y qué hace Nicodemo? Se maravilla. ¿Y cómo es posible que esto suceda? Y Jesús le responde, ¿y tú siendo maestro de Israel no lo sabes? La teología no te ha servido para nada. Los estudios teológicos no te han servido para nada. Los títulos no te han servido para nada. Que no puedes comprender que la fe no se hereda. La fe no se compra en botica. La fe no la concede una institución teológica o universitaria. La fe es un encuentro con Dios. Un encuentro de fe que te lleva a rendirlo todo a Jesús. Todo a Dios. Y decirle, Señor, aquí yo estoy. Y dejándolo todo, seguir a Jesús. Tienes que nacer de nuevo. Te tienes que volver a bautizar. Necesitas un nacimiento espiritual. Tienes que dejar de buscar las cosas terrenales y buscar las cosas celestiales. Todo eso es lo que Jesús le dice a todo un maestro de la ley. Jesús le dice que su experiencia religiosa y que su educación teológica no es suficiente para alcanzar la salvación. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de arriba. Tienes que nacer del Espíritu. Palabras duras. Palabras duras. Pero la fe es un proceso, ¿sabes? La fe es un proceso. El Evangelio no nos dice cómo Nicodemo respondió después de eso. Jesús siguió hablando y dijo la expresión más sencilla y más profunda que resume el Evangelio. Poquito después del diálogo con Nicodemo, Jesús dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna.
Más adelante en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, ocurre un evento medio jocoso. Juan tiende a ser irónico y tiende a decir cosas que, si usted las lee en contexto, son graciosas. El Sanedrín, ese grupo de los 70 hombres que gobernaban a Israel, el parlamento colonial, ¿verdad? Porque ellos hacían lo que los romanos le dejaban hacer. Mandan alguaciles a arrestar a Jesús. Y cuando vienen los alguaciles vienen sin Jesús. Y ellos le preguntan, ¿y qué pasó? Y los alguaciles dicen, wow, nadie jamás ha predicado como ese señor. Si ustedes lo hubieran escuchado, nos quedamos bobos escuchándole. Ustedes lo tenían que arrestar. Se nos olvidó. Porque es que los mensajes de él es tremendo. Y se forma tremenda trifulca. Y el que sale a defender a Jesús es Nicodemo. Pero cuando le dicen que tú también eres discípulo de él, se queda calladito. Pero hay un evento que hace que Nicodemo tome una decisión. Un evento que ocurre en el capítulo 19 de Juan. Aquel que le dijo, tienes que nacer de nuevo, ahora cuelga de una cruz. Como había dicho en ese capítulo 3, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre será levantado. Nicodemo no entendió en aquel momento, pero ahora lo veía. Está levantado, está en una cruz, está muriendo por mí. Y cuando Jesús muere, los romanos iban a hacer lo que siempre hacían: agarrar a los que morían en cruces, que eran por lo regular pobretones, y tirarlos en una fosa común. ¿Usted sabe lo que es una fosa común? Un hoyo en la tierra y todos los muertos van ahí uno encima del otro. 2 hombres salen de la oscuridad y se revelan como discípulos de Jesús. Uno se llamaba José de Arimatea y el otro Nicodemo. Tuvo Jesús que morir para que Nicodemo entendiera qué quería decir nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que empezar de nuevo. Tienes que buscar de nuevo. Ese desafío sigue activo. No importa tu edad. No importa el tiempo que tú lleves en la iglesia. Ah, pastor, pero usted no entiende. Yo soy parte de las familias troncales de esta iglesia. De los 90 años que lleva esta iglesia, mi familia ha estado aquí 60, 70, 80, 90 años. Jesucristo te dice, tienes que buscar de nuevo. Pastor, usted no entiende. Yo soy hijo, nieto del reverendo tal, de la pastora tal, que predicaron el evangelio en todo este litoral. Jesucristo te dice, qué bueno, tienes que buscarle de nuevo. Pero pastor, usted no entiende, yo tengo este puesto en la iglesia. Yo he sido maestro de escuela bíblica, he sido maestra de escuela bíblica, he presidido este comité, he estado en la junta de oficiales. Jesucristo te dice, tienes que nacer de nuevo. Y a mí, el reverendo doctor Pablo Antonio Jiménez, con 3 grados en teología, 2 maestrías y un doctorado, con 23 libros publicados, con 30 y tantos años de experiencia ministerial, Jesucristo me dice, tienes que buscar de nuevo. ¿Y sabe lo que yo voy a responder? Aquí estoy, maestro. Aquí estoy, maestro. Aquí estoy, Señor. ¿Quién se acerca al altar y dice, aquí estoy, maestro? Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Padre. Aquí estoy, Señor. Listo a nacer de nuevo. Empezar otra vez. A empezar
a empezar de nuevo otra vez, hermanos en Cristo. Hay que empezar otra vez. Hay alguien que quiere renovar su fe en esta hora. Hay alguien que quiere renovar su fe en esta hora. El altar del Señor está abierto. El altar del Señor está abierto. Vengamos al altar y dígale al Señor: yo quiero empezar de nuevo contigo, Señor. Yo quiero renovar mi fe contigo, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.